Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquest primer acte de Mirades al Sud, aquest projecte que des de fa 3 anys venim fent a la ciutat de Lleida, conjuntament amb les entitats d'origen immigrant. El primer any, fa 3 anys, el vam fer amb Senegal i Gàmbia. L'any passat el vam fer amb Llatinoamèrica i aquest any ho hem fet amb totes les entitats magrebines que s'han unit per poder dur a terme aquest programa, que és apropar-nos o que ells mateixos ens apropin a lo que és a tot el tema del Magreb. ¿Qué tiene que ver todo esto con una comunidad musulmana, catalana, de origen árabe y con una confesión religiosa musulmana? Siempre podemos aprovechar lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera siempre nos puede iluminar nuestro camino para poder consolidar un Islam que toma en consideración las características del país donde vivimos. Cataluña tiene su idioma, Cataluña tiene sus costumbres, Cataluña tiene su historia política, Cataluña tiene su sistema social, Cataluña tiene su estructura y por lo tanto estamos ante dos opciones. O optamos por vivir desde la ciudadanía como catalanes o optamos por vivir al margen de esta sociedad, pensando siempre que somos inmigrantes y algún día tenemos que regresar a nuestros países de origen. Todos y cada uno de nosotros tiene todo el derecho de optar por una forma u otra, pero una vez optas por una de estas dos opciones, quiere decir que estás aceptando llevar a cabo una serie de obligaciones. Estas obligaciones, por lo menos, tenemos que saber cuáles son. Vivimos en Cataluña con un estatus de, todos sabemos, laico. Dentro de este estatus de laicidad hemos de encontrar nuestro sitio, al lado de todas las religiones que componen el paisaje de religiones existentes en Cataluña. Pero yo os voy a proponer varios puntos a debatir, porque desde el Grupo de Actualidad del Islam a Cataluña estamos elaborando criterios para saber cómo podemos consolidar un Islam en Cataluña. Pero claro, consolidar el Islam a Cataluña nos propone saber cómo nos están tratando desde el ámbito político, cómo nos ven desde las instituciones y luego cómo nos ven desde la sociedad. Y por lo tanto, me gustaría afirmar que el pluralismo político no garantiza la gestión adecuada y serena del pluralismo cultural y religioso. Y por eso, nuestra réplica, cuando el gobierno actual quiso modificar la ley de lugares de culto, derivando el derecho de ceder terrenos para confesiones religiosas a los ayuntamientos, hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque vemos de que gestionando este derecho desde los ayuntamientos se perderá el derecho de las minorías, porque sabemos de que los ayuntamientos, queremos o no, piensan en el electorado y cuentan: si yo cedo este terreno
a esta confesión religiosa u otra, ¿qué voy a ganar y qué voy a perder mañana en las urnas? Y esto será, o por lo menos puede ser, un motivo de pérdida de este derecho, sobre todo de las minorías religiosas aquí en Cataluña. También podemos remarcar de que en los países en los que la ley de libertad religiosa y el principio de pluralismo cultural y religioso están reconocidos y protegidos por el Estado, la condición religiosa de los inmigrantes no debería constituir un problema, pero en la realidad es el contrario que lo que está pasando. Estamos en un país donde se reconoce el pluralismo religioso, pero vemos de que cuando se habla, sobre todo los inmigrantes de confesión religiosa musulmana, cuando se habla de inmigrantes, se identifica directamente con la religión que optan. La realidad, sin embargo, viene demostrando, especialmente en los últimos años, que esta afirmación no es del todo cierta, de forma que la condición religiosa constituye un elemento que dificulta la integración de los inmigrantes de confesión musulmana. En Cataluña, como en el resto de España o Europa, el problema es pertenecer a la comunidad religiosa islámica. Y por lo tanto, la visibilidad de nuevos ciudadanos catalanes de confesión musulmana problematiza el espacio comunitario. A pesar de que tú manifiestas que eres un catalán, que hablas catalán perfectamente, que respetas los costumbres de Cataluña, asistes a las fiestas, solamente cuando visibilices tu práctica religiosa musulmana ya eres parte del problema. Y eso es cosa que tenemos que trabajar juntos con los gestores políticos y juntos con los gestores que se mueven en el ámbito social. Solamente con el hecho de que visibilizas tu práctica religiosa musulmana ya eres un problema. Y eso lo vamos a justificar después con declaraciones tanto del presidente, del anterior expresidente Aznar, como el de Jordi Pujol. Sí, ya. Aquí en Cataluña también se habla de choque de civilizaciones siguiendo la postura de Samuel Huntington, pero creo de mi corazón que el problema que tenemos aquí yo le llamo choque de percepciones, es decir, de un conflicto de imágenes proyectadas sobre uno y los demás, que amalgama por igual dudas propias, temores y prejuicios sobre los demás y simple ignorancia. Como he comentado antes, para ver en realidad cómo nos ven los gestores políticos, os voy a proponer dos ejemplos. Una declaración del señor Aznar en 2009, en una conferencia en Portugal, que dice: no había más de una civilización, de gente civilizada. Entonces, nosotros, como musulmanes españoles, como musulmanes catalanes, como musulmanes occidentales, europeos, ¿en qué y dónde nos van a situar? Si solo había una civilización. Entonces aquí, de forma muy clara, el señor Aznar nos está pidiendo que solo tenemos dos opciones: o tenemos que pertenecer como musulmanes a un nosotros restrictivo o a un nosotros dominante. No hay más. O
tenemos que integrarnos de forma totalitaria al sistema de que solo había una civilización en Occidente, o vamos a estar a la deriva de esta civilización. La otra afirmación es del señor Pujol, y esta ya es del 5 de marzo del 2012, en una entrevista realizada por Jordi Évole en La Sexta, y se publicó en el periódico, donde el señor Pujol dice que el Islam es un problema nuevo. Los musulmanes no quieren mezclarse, y añade que los musulmanes creen en sus cosas y nosotros los europeos no creemos en nada. De entrada, nos está diciendo que no somos europeos. Y eso es muy grave. Muy grave en el sentido de estos millones y millones de musulmanes en toda Europa que se sienten europeos como todos los europeos, solamente que son musulmanes. Entonces, y para acabar, la presencia de los musulmanes en Occidente suele presentarse como un problema de religiones, valores y culturas que había falta regular con argumentos teológicos, medidas legales e incluso la afirmación de ciertos principios y valores innegociables. Muchísimas gracias, y en el debate seguramente saldrán más inquietudes, lo podemos debatir. Gracias. Gracias, Mohamed. Solamente quería añadir, porque he tenido que saltar muchos párrafos por cuestión del tiempo. El problema, hermano, que tenemos aquí, sobre todo los musulmanes que proceden del mundo árabe, la mayoría tienen una profunda confusión entre ser musulmán, entre el hecho de ser musulmán y el hecho cultural, y también las referencias religiosas. Muchos creen de que ser musulmán es seguir siéndolo de la misma manera en que estaba en Argelia, aquí en Cataluña, y de la misma manera en que estaba en Marruecos, aquí en Cataluña, o en Pakistán, aquí en Cataluña. Y por lo tanto, en una entrevista que me publicó Catalunya Religió, donde afirmé de que los musulmanes aquí tienen que proyectar un Islam desde la cultura catalana, desde los costumbres catalanes, teniendo en consideración las sensibilidades de la historia catalana. El día siguiente, un partido político que todos sabemos convocó a una reunión extraordinaria para sacar un comunicado diciendo: señor Gaidouni, nunca consideramos a un hijo de un inmigrante catalán, diga lo que diga su pasaporte. Entonces, el problema aquí es un trabajo que tenemos que realizar, pero con inteligencia. Con inteligencia, sabiendo de que estamos en un país donde hay muchas sensibilidades, y que nosotros también nos tenemos que implicar de forma positiva y plena a esta sociedad. No podemos seguir diciendo de que soy un pakistaní catalán. Estamos hablando aquí de cambiar el paradigma y creer de que tú prácticamente puedes decir, y con toda la tranquilidad del mundo, que eres un catalán musulmán de origen marroquí. Y no hay ningún problema. Aquí no estás renunciando a ni a tu historia, ni a tu procedencia, ni a tu cultura, ni a tu religión. Pero esto necesita trabajo, necesita esfuerzo y necesita meditación. Y en ello estamos.